Uno a tratar de recapitular con el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial respecto a la renovación del Tribunal Constitucional. Un asunto que llevan enquistado bastante tiempo y por sorpresa, a final de año, del 2022, los últimos días de diciembre se desatascó de manera un tanto sorpresiva, pero bueno, en un grupo de WhatsApp me decían, ¿es buena noticia o mala? Yo decía, ¿por qué ha de ser una mala noticia? O cual ciertamente es sorprendente a veces el criterio que tienen algunos después de haber entrado en la trinchera y meterse en la pelea de los progresistas con los conservadores, en el argot que se viene aceptado desde por lo menos desde que se aceptaron las actuales reglas de juego, tanto para el Constitucional como para el Consejo General del Poder Judicial, desde que Felipe González en 1985 lo estableció más o menos con este ámbito. Sobre todo con el ámbito de que los jueces son controlados por el Parlamento. Pero, y aquí viene un pero interesante, cuando para la renovación del Tribunal Constitucional se ha establecido el diálogo, por llamarlo de alguna manera, diplomáticamente hablando, de que, es que el gobierno quiere destruir la Constitución, quiere acabar con la Constitución, quiere destruir el Estado de Derecho, quiere ser un Estado paria, pirata, indigno. A Pedro Sánchez le han insultado de todas las maneras posibles, de ilegítimo y de todo lo que se pueda ocurrir. Cuando uno va a la Carta Magna, es importante leer, no hablar de oídas, de segundas opiniones, ir a la fuente primaria. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución habla de 12 magistrados o jueces en el Tribunal Constitucional. ¿Y cómo establece la elección de los miembros del Tribunal Constitucional? Pues de la siguiente manera. 4 por el Congreso, 4 por el Senado, 2 por el Consejo General del Poder Judicial y 2 por el Gobierno directamente. Porque se tiene la idea de que el Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial, sino está por encima, siguiendo las teorías de Hans Kelsen de 1920, más o menos exactamente en ese año, 2021, austriaco de origen, estableció la idea de que el Tribunal Constitucional tendría que ser un ente aparte, con una jurisdicción propia y, por supuesto, con la capacidad de dilucidar sobre todo los temas ligados a la Carta Magna del país, es decir, la Constitución, como elemento distintivo. Con lo cual estamos celebrando más o menos un siglo de esta teoría del Tribunal Constitucional y evidentemente, como digo, se ha llevado el debate mucho más lejos de lo que se debería, porque como digo, cuando se establece la idea de la renovación, no ya de lo del Congreso y del Senado, porque hay una baja que está por cubrir, que el Senado debe de cubrirla. No, no estamos hablando de esa, sino de la renovación de los puestos ligados con el Consejo General del Poder Judicial y con el Gobierno. Y se establecía la idea de que no, es que no puede hacerse de esta manera, no de la otra, no de la siguiente. Y se ligaban asuntos que en principio no tienen nada que ver, como por ejemplo ahora, posteriormente, lo ha intentado ligar el Partido Socialista, la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la renovación de ese puesto que por fallecimiento, que en paz descanse, tiene que hacer de uno de esos 4 que elegía el Senado. Por lo tanto, están atando circunstancias por mero interés partidista, porque lo denunció el hecho partidista que ha llevado a la circunstancia actual. Hemos de recordar cuando el Partido Popular, siempre cuando está en oposición, habla de aquello de los jueces que se elijan entre los jueces, ya, bueno, y que los militares elijan la alta graduación entre ellos, sin elección del Ministerio de Defensa, ni del presidente, ni de una autoridad civil. Hombre, faltaría más, ¿verdad? Pues evidentemente eso no se acepta. Lo mismo que tampoco se aceptaría la insaculación. Meter nombres en una bolsa y sacarlos a sorteo y azar, como se hacía en parte de la antigua Grecia, en Atenas, en tiempos de Solón. Lo mismo que tampoco se aceptaría, como se hace en Estados Unidos, elección directa. Magistrados del Tribunal Constitucional, pues a elección directa, circunscripción única o
ojo, cuidado, el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República se hacía por regiones. A pesar de que técnicamente no había regiones establecidas para lo político, y hubo tres estatutos más o menos pergeñados, y por eso está la disposición transitoria segunda de la Constitución, aquella que establece que aquellos territorios que hayan plebiscitado un estatuto antes del alzamiento del 18 de julio tendrá la posibilidad de retomar esa vía, como es el hecho del plebiscito de Cataluña de 1931, el plebiscito vasco de 1933 y el plebiscito gallego, poquito antes, pero dentro del periodo republicano íntegramente, no en el tema del golpe de Estado que derivó en guerra civil, el plebiscito gallego de 1936. Y por lo tanto ahí tenemos una circunstancia en donde el padre de el señor Basterrechea, que fue artista, entre Leyoa y Guecho tiene lo que por lo menos yo llamo el monumento al óxido, pero un artista, pues el padre fue del PNV y fue representante de la región vasca en el Tribunal de Garantías Constitucionales, lo cual ciertamente puede dar una idea, ya sea por un tipo de elección o por otra, ya sea por elección de los órganos políticos, ya sea a través del Senado y de los gobiernos territoriales, o por elección directa, porque por circunscripción, que en este caso, por ejemplo, podría ser ampliada a Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra, por ejemplo, una circunscripción para un magistrado del Tribunal Constitucional. Y evidentemente con una sala de desarrollo, por ejemplo, ligado a los territorios forales, siempre se pueden buscar posibilidades. La más sencilla será la que suele decirse como las europeas. Bueno, las europeas en el resto de países de Europa, digamos que en Francia, en Italia, en Polonia, en Alemania, en el Reino Unido hay circunscripciones territoriales para las elecciones europeas, con lo cual esto es una rara avis. Lo mismo que cuando el señor Feijóo habla de que los jueces deben de elegirse a sí mismos, no debe olvidar que solamente hay tres en donde sucede así en la Unión Europea, que son Países Bajos, Dinamarca y Rumanía puede ser. Eh, Estos tres. El resto siguen más o menos una pauta en donde hacen una preselección, porque esto no es libremente el Senado, el Congreso, eligen a quien les da la gana, que podrían ser yo, tú o mi tío Jacinto, ¿no? Hacen una preselección de gente que puede más o menos ser elegible para esos puestos, y entonces de entre ellos es donde se elige por el Congreso y por el Senado los representantes tanto del Consejo General del Poder Judicial como para el Tribunal Constitucional. Y esto es importante remarcarlo y subrayarlo. Pero ahí está el asunto, que igual podrían decir, bueno, elección en circunscripción única y en votación popular. Lo mismo que en Estados Unidos se elige al sheriff, se elige al fiscal general o al fiscal del distrito o del estado, no al fiscal general dentro del gabinete de la Casa Blanca, no. Pero se entiende la idea. En Estados Unidos se eligen muchos puestos, ya sean policiales o judiciales, y por tanto ahí no hay ningún problema. Podría haber una urna específica para el Tribunal Constitucional, porque como decíamos en algún otro vídeo, es importante la disociación de dos elementos: el elemento elección, que no configure o preconfigure el elemento decisiones, porque normalmente se suele establecer la revisión del asunto respecto a la perversión del elemento político para contribuir al control del elemento judicial. Pero en el otro sentido también hay sus derivadas para puestos, beneficios, canonjías y todas estas cosas de gente, no solo en nombre de terceros, sino también en nombre propio en el poder judicial. Por tanto, ciertamente hay que tener en cuenta los dos caminos en los dos sentidos. Porque normalmente, por ejemplo, ya saltándonos a un pequeño elemento de otra circunstancia, cuando se habla de corrupción, se habla de los políticos corruptos.
pero no se habla del funcionario de la administración que valida esa corrupción, ya sea por ejemplo en el tema urbanístico, porque evidentemente para la legalización de determinados asuntos, que es requisito previo para, por ejemplo, una recalificación o un cambio de estatus, ya sea territorial, de tema de dinero, pues evidentemente hay necesidad de soporte en algún momento de personal funcionarial. Y nunca se pone el foco en ellos. Lo mismo que tampoco se pone el foco en los corruptores, al mismo nivel que los corrompidos. Por eso, en el caso del Poder Judicial, cuando hay mangoneo por tema de políticos, no, tampoco se pone el foco en los jueces y magistrados que participan de ese mangoneo a la hora de establecer un sistema cooptado y no de un sistema de democracia, de controles y de libertades, de check and balance, que dicen los estadounidenses. Por eso resulta interesante que después de haber vivido, bueno, también 1993-96, con todo aquello mediático, bancario, maricote, en la Casa Real, un montón de circunstancias que hubo encima de la mesa, 2004-2008, después del 11 de marzo, que triste fue todo aquello entre Acebes, Zaplana, aquella legislatura fue terrible. Por eso decir que ahora es el peor momento de la democracia joven, todavía joven, pero democracia española, pues es mucho decir. Y afortunadamente, pues después de ese enorme calentón, habrá que comprar un poco de Moal para desinflamar. Bueno, pues tenemos ese acuerdo postrero de final de año donde por lo menos se puede encajar y enjuagar el hecho de la renovación del Tribunal Constitucional a través de, primero, lo que ya estaba establecido de los nombramientos a través del gobierno, los dos que le corresponden, y los dos del Consejo General del Poder Judicial, que como digo, en la Constitución lo que establece es un ratio de nombramiento a través de los 4 del Congreso y los 4 del Senado, con lo cual hay un margen constitucional amplísimo en donde, por ejemplo, puede ser que han votado, no sé si 16 o 18 miembros del Consejo General del Poder Judicial, pero podría ser, por ejemplo, por qué no decirlo, constitucional, que una persona, un vocal del Consejo General del Poder Judicial, dijera, estos son los dos candidatos que propone el Consejo General del Poder Judicial y el resto abstenciones. ¿Sería constitucional esa votación del Consejo? Sí. ¿Sería constitucional una votación igual en el Congreso o en el Senado donde una persona, solamente una persona, pongamos José María Mazón Ramos, dice, o José Manuel Fernández Villadero en el Senado, dicen, esta es la lista de los 4 en el Congreso y los 4 en el Senado, donde de los 350 miembros del Congreso, solamente uno a favor y 349 abstenciones, eso sería inconstitucional. Porque dice la Constitución que debe de ser de 3/5. Pero, en el caso de la votación en el Consejo General del Poder Judicial, inconstitucional no puede ser porque no establece un ratio de votación. Y por lo tanto las cosas hay que ponerlas en su justa medida. Puede ser otra cosa, pero inconstitucional no. Y por lo tanto, cuando se hacen ciertas apelaciones hacia arriba, por elevación, son cosas que deberían de ponerse freno a la hora de respetarse a uno mismo y a las instituciones. Pero, como digo, es una buena noticia. Se ha quitado parte de la tensión con lo más urgente, que era el tema del constitucional. Y ahora pues volveremos a tener el tema del Consejo General del Poder Judicial porque, y esto es el elemento final que quería reconstruir, se decía habitualmente, y uno de los elementos que tenía interés porque era real, había una mayoría que constituyó el actual marco del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que en el caso de los 4 que han sido sustituidos, pues venían con una caducidad de sus responsabilidades desde el mes de junio y julio del año 2022, con lo cual estaban sobrepasados su mandato. Y decían,
En el año 2011, en diciembre, hubo unas elecciones que dieron aquella marea azul, en el País Vasco no, pero marea azul en el resto de España, y por lo tanto tenemos esa consecuencia en donde había una mayoría conservadora en estos órganos jurídicos, jurisdiccionales, constitucionales. Y por lo tanto, decían, después del mes de junio del 2018, con Pedro Sánchez Pérez Castejón en la casa de la zarzuela, no, ese es un debate bonito, ¿eh? República o monarquía. La zarzuela, ¿dónde están? Porque se dice en la Constitución que el jefe del Estado debe de arbitrar y moderar. ¿Dónde ha estado para moderar y arbitrar esta diferencia entre PP y PSOE respecto al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional? Bueno, pero volvamos al asunto después de este interesado desvío en Moncloa, donde estaba Pedro Sánchez Pérez Castejón, después de haber cambiado el colchón de Mariano Rajoy. Bueno, pues decían, había una mayoría distinta, sobre todo después de las elecciones de 2019, con una mayoría clara, progresista y todo esto. Por lo tanto, correspondía a otro ciclo político electoral. ¿Qué quería el PP? El PP lo que pretendía era, dado que no podía llegar a un acuerdo en donde los intereses del Partido Popular quedaran satisfechos, poder ampliar el plazo hasta que llegaran las siguientes elecciones generales, en donde se supone que puede ganar el PP, ayudado con Vox, con una mayoría absoluta equivalente a la de Mariano Rajoy Brey en el 2011, y por lo tanto hacer la continuidad de la renovación con una nueva mayoría conservadora. Y eso es jugar con trampitas, con cartas marcadas, jugar con las instituciones en beneficio propio, y eso no puede ser, debe de ser denunciado, porque en teoría no debe de servir el Constitucional ni tampoco el Consejo General del Poder Judicial para un tema partidista. Y el Tribunal Constitucional no puede ser una Cámara de tercera lectura, lo que ha sido durante demasiado tiempo por unos y por otros, eso es cierto. Por los de la derecha y por los de la izquierda, por los del PSOE y por los del PP. Pero eso, de andar sacando lo más grande y diciendo, no, porque estos otros hicieron y estos son los otros. No, no, hay que ser justo con lo que hay que hacer en el momento en el que hay que hacerlo. Quizá en el pasado algunos se equivocaron, los unos y los otros. Pero la renovación del Tribunal Constitucional había que hacerla y se ha hecho de la manera correcta, finalmente. Pero también queda la del Consejo General del Poder Judicial. Ya se verá en qué quedan sustanciados estos asuntos, pero en principio se ha sorteado lo más urgente y queda lo más contingente, que puede ser la renovación, el esquema general de cómo se eligen y cómo funcionan, y esto seguramente dará para bastantes más meses y años de lo que ha costado hacer esta simple renovación técnica de los representantes tanto del CGPJ como del gobierno para el Tribunal Constitucional. Y al fin y al cabo, parece que después de pasada esa circunstancia, a caballo entre el 2022 y 2023, la única duda que había era que iba a presidir el Tribunal Constitucional, dejando de lado los elementos más de fondo. Pero ¿qué se le va a hacer? La vida es así. Y sin más, es que el casco, agur, probat, Betty Gilbert.